Bueno, está terminando el año, estamos haciendo una evaluación del 2024. Ya hablamos algo de México, desde luego un poquito, porque no había muchas cosas más que decir, pero le queremos entrar al mundo. Y bueno, a ver, y sin lugar a dudas, Blanca, la gran noticia, la elección de Trump, pero no solamente la elección de Trump, sino cómo se lleva carro completo el Partido Republicano, gana el Senado, gana la Cámara de Representantes y Trump gana el voto popular, que eso sí no se esperaba, ¿no? La mayoría de los estadounidenses se volvió trumpista. Blanca. Efectivamente, sí, y además, digamos, corona una tendencia, porque no olvidemos que en el 2020 pierde Trump, pero gana más votos que en 2016. Hay una mayoría creciente, digamos, una proporción creciente del electorado norteamericano que sencillamente no está de acuerdo con lo que hace el Partido Demócrata, incluyendo lo que hizo el último presidente, aún en funciones, Joseph Biden. ¿Todavía está en funciones? Sí, que pues la verdad hizo muchas cosas muy impresionantes. Sí, fue un buen presidente. ¿No? La mayor legislación a favor, digamos, de las energías renovables. Sí. Reducción importante de algunos medicamentos para lograr que las personas no tuvieran que crecimiento vivir. Impresionante. Crecimiento, pero, y aquí regreso un poquito a una cosa que tú mencionabas de México, ¿cómo es posible que a pesar de que haya bajo crecimiento económico la gente haya votado por Andrés Manuel López Obrador? Quizá a la gente le importan ahora, déjame ponerlo así, otras cosas. El caso de los Estados Unidos es muy claro, ¿sí? Tú tienes que, durante los años de Biden se creó mucho más empleo que durante la época de Trump, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, hubo 3 elementos que además a mí me llaman especialmente la atención, uno de ellos, que se repiten en varias economías avanzadas como elementos que sí contribuyen a explicar por qué el partido en el poder pierde, más allá de si logra crecimiento económico o no. En primerísimo término, inflación. ¿Sí? Inflación. En segundo lugar, capacidad, que es un poco lo mismo, pero no siempre se relaciona de manera lineal, sí, capacidad de compra del salario. Tú puedes tener incluso aumento en el salario, pero si hay mucha inflación o hay inflación de ciertos bienes que son muy importantes, te alcanza para mí. Y tercero, y que me parece clave, y para mí sí nuevo, es la crisis mundial en materia de vivienda. Me parece que el tema de la vivienda no hemos analizado suficientemente aquí. Yo para nada soy experta, pero he estado dándome a la tarea de leer. Me sorprendió en particular cómo salió esto en las elecciones de Gran Bretaña, que ahí sí, a diferencia, digamos, de los Estados Unidos, donde pierde el partido en funciones, el demócrata, pero pierde por relativamente poco. En cambio, en Gran Bretaña, desde 1832, según pude averiguar, nunca había perdido el Partido Conservador por la magnitud por la que pierde frente al laborismo. El Partido Laborista, con un discurso además del Partido Laborista muy distinto al de la denominada izquierda moderna de Blair, por ejemplo, de Clinton, de Obama, que en realidad es la izquierda neoliberal, y era un discurso mucho más de lucha de clases directamente, capital, trabajo, ¿sí? El discurso de Starmer, con el que gana el Partido Laborista. Simplemente ahí están los análisis, digamos, en la prensa inglesa. Pero uno de los temas que aparece central en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, es el tema de la vivienda. Y me parece que la vivienda está en el vértice donde confluyen muchos elementos. Interesante. Sí. Chucho, mundo. Este es el año en donde más personas van a votar en la historia de la humanidad. Más de la mitad de la población mundial vivió en países en donde se renovaron sus gobiernos a través de elecciones. Y lo que uno diría, pues esta es una gran noticia, que esta es una celebración de que la democracia va avanzando, va triunfando, pues en general da un marcador mucho más complicado, creo yo. A mí me parece que uno de los saldos evidentes de este año electoral es
él ve el castigo a los gobiernos. Si hay algo que marca buena parte de las elecciones en el mundo es que el voto se usó efectivamente para castigar a los gobiernos en Gran Bretaña, en Estados Unidos. No en India. En India Pero se usa para casi castigar sí, al gobierno que finalmente pierde mayoría, logra quedarse con una coalición. Es decir, si hay un castigo al gobierno de la India. Y creo que también vemos señales de una crisis institucional que no es nada más la que tenemos nosotros en México. Claro, yo creo que el caso francés es fascinante, que en estas horas está pues prácticamente sin gobierno, con una crisis institucional muy severa. El arreglo de la Quinta República diseñado para una estructura de poderes que tiende al centro, en donde la izquierda, la derecha tienen trayectoria que finalmente converge en la negociación, no parece ser un molde adecuado para los radicalismos. ¿Cómo había resistido la Quinta República, caray? ¿no? Creo que hay estas evidencias de que estos moldes están haciendo crisis en muchas partes del mundo, ¿no? Sí. Ana, el mundo. A mí me parece que este año, como ningún otro, vimos ahora sí manifestarse en toda su dimensión la crisis climática. O sea, creo que estamos acostumbrados a no verla. Importante. Y Qué bueno que lo traes. Este año fue el año de mayor número de incendios y sequías en el mundo. La cantidad de hectáreas que se quemaron en América Latina es brutal. Y en Canadá. Y después vienen las inundaciones y Valencia y viene Polonia, Ucrania. Al tiempo que están sucediendo estas enormes confrontaciones de las que hablan Chucho y Blanca y de las que estamos hablando, digamos, está hecho en un contexto donde parece ser que los recursos naturales y la forma en la que estamos organizados no nos va a dar. Y que se necesitan, como dice Blanca, ¿cuántos años viniendo? Acuerdos, se necesitan colaboraciones, y estamos peleándonos todos contra todos, redefiniendo los bloques del mundo. Y yo veo por primera vez, quizás porque estoy con gente que está muy cerca de este tema, pero por primera vez como que lo veo más presente en la vida pública de nosotros. Totalmente. Y la otra cosa, con Trump. En esta crisis, ya Trump llegando a decir, vale gorro la crisis climática, yo estoy preocupada por esto. Y me parece que este año fue particularmente como leccionador y fuerte en ese aspecto. Javier. Coincido totalmente con Ana Laura. Yo creo que es un tema central que no le prestamos la suficiente atención. Pero yo voy a hablar de democracia y de elecciones y voy a hablar de dos, no de Estados Unidos. Alemania, que fueron locales, e India. Y voy a hablar de ellas, son importantes en sí, pero creo que también son útiles para seguir viendo nuestro ombligo, pero desde el ombligo del otro. Porque creo que muchos de los debates que tenemos no pone a México en contexto global y la discusión termina siendo una discusión muy, muy local de lo que está pasando en México. Esto está pasando en todas las democracias de Occidente y está pasando en el corazón de Occidente, es decir, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania. Me centro en Alemania, donde gana en elecciones locales un partido de extrema derecha, y la pregunta es, ¿cuál es la relevancia para ver nuestro propio ombligo? Primero, para ponerlo en el contexto occidental, y en ese sentido, al hablar de que es el regreso del viejo PRI, no sirve eso, no es que no sea útil para entender lo que está pasando, pero el viejo PRI no explica la victoria de Alternativa para Alemania en Alemania, y es algo similar, es un fenómeno similar con muchas diferencias y particularidades, pero también hay que entender lo que pasa en México en un contexto global. El nombre de ese partido que gana se llama Alternativa para Alemania. ¿Por qué se llama Alternativa para Alemania? Porque había un viejo discurso, primero de Thatcher, el famoso TINA, There is no alternative, no hay alternativa, que repite Merkel, es decir, no hay una alternativa al modelo que surge en los 90 de la democracia liberal, neoliberal, bla, 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 bla. Bueno, se juntaron un grupo de académicos y dijeron, ¿no hay alternativa? Claro que hay alternativa.
Tristemente este partido se transformó de un partido libertario, que tampoco me hubiera gustado, a un partido espantoso de extrema derecha, nativista, neonazi, etcétera, etcétera. Y es el partido que gana o le va muy bien en 3 estados de Alemania. Pero lo importante aquí, la lección, es que claro que hay alternativas y hay que dialogar con esas alternativas y están teniendo éxito electoral esas alternativas, etcétera, etcétera. Hay que tener ese debate. Y luego la tercera lección de la elección de Alemania es todo un debate de qué hacer frente a cierto tipo de alternativas. En el caso alemán hay toda una discusión desde la Segunda Guerra Mundial de si se debe de prohibir o no prohibir partidos o políticos. Está prohibido el partido nazi es en correcto, la Constitución. Y el Partido Comunista. Y el comunista. Los dos. Sí, se debe de prohibir este nuevo partido medio neonazi o prohibir que participen en la política ciertos individuos que sistemáticamente, tal vez como Trump, han ido en contra de una manera violenta, etcétera, 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 ¿no? Y la otra rápidamente es India. Sí. Que es otra elección creo que fascinante para México. Es un contexto electoral que sonará parecido para cualquier mexicano, un contexto de enorme polarización, donde hay un partido populista liderado por un líder carismático aparentemente invencible, acusaciones de elecciones sesgadas. Si pensamos que aquí hubo sesgos, vean cómo funciona la elección en India para saber otro nivel de sesgos, oposición en serios problemas que sin embargo se une en una gran coalición en contra de este partido populista, en este caso de derecha, una acusación constante de una deriva autoritaria en India, etcétera, etcétera. Y si bien gana Modi, le va bien a la oposición. Es decir, es una historia de éxito de una oposición en un contexto complejo, muy retador, etcétera, etcétera. Y el otro tema creo que relevante del caso indio es qué va a pasar con ese movimiento, partido, coalición que encabeza Modi ahora que no esté Modi. Tiene 74 años, gana 5 años más como primer ministro, pero queda claro que probablemente sea la última, no sé su estado de salud, igual vive a 120 y perfecto, la vitamina P va a ser primer ministro muchos años más. Y el último tema que creo que es relevante del caso indio es que es un líder del nuevo sur. Y creo que en este contexto de China y el pleito con Estados Unidos, ¿verdad?, que surge esta discusión sobre un nuevo sur no alineado, pero no alineado de una manera diferente al viejo movimiento no alineado, etcétera, etcétera, que creo que es relevante para México, por más que estamos claramente en América del Norte y con Estados Unidos y con Canadá, o eso queremos, creo que esa discusión de un nuevo sur y un nuevo sur no alineado, en parte liderado por Modi y por India, es una discusión relevante para México. Ahora, decías que hay estas características similares en el corazón de Occidente, Estados Unidos, Europa, y yo creo que ahí hay un tema que también este año fue fundamental y que tiene que ver con el cambio climático, que es el tema de la migración. O sea, lo que está realmente importando a muchos de estos electorados es cierren la puerta. Se acabó. Sin no duda. queremos más migrantes. Que llega al extremo de Trump decir que están ensuciando la sangre de los estadounidenses. Es ya un discurso francamente hitleriano. Totalmente, ¿no? Considerando además que a diferencia de Alemania, los Estados Unidos es un país fundamentalmente de inmigrantes, ¿no? Es una locura, pero efectivamente es una de las corrientes que vemos a nivel internacional que está teniendo un impacto en muchos ámbitos, en lo político claramente, con pues el fortalecimiento de partidos que hacen de los controles a la migración o de plano la prohibición a que lleguen nuevos migrantes. Pues están ganando muchos votos. El caso de Alemania me parece interesante, no solamente esta Alternativa por Alemania con ese discurso, sino los otros nuevos, que olvido su nombre, tienen el nombre de una mujer de Europa del Este originalmente, su líder. Ella combina un programa fuertemente antiinmigrante con un programa que en lo social es socialdemócrata, es una mezcla curiosa. Más radical de izquierda, ¿eh? Sí, más radical de izquierda, pero con un fuertísimo componente antiinmigrante. Nacionalismo, pues nacionalsocialismo. No. Digamos que no. Es un populista de izquierda radical. Sí. Pero simplemente quiero regresar a una metáfora que usó Chucho, que a mí es la que me ayuda a entender más el siglo XXI, pero en particular el 24, los últimos años y hacia adelante. Los viejos moldes
en todos sentidos, en el pensamiento, en lo político, en lo económico, en la forma de organizar el gobierno, en la forma de concebir la relación entre nosotros y la naturaleza, en todos esos moldes. Están haciendo agua, la sopa ya se cae, no rompe esos moldes. Y estamos justo ahí, y lo vemos en cualquier ámbito casi que tú pongas tu mirada. Por ejemplo, el tema de la crisis constitucional, del fin de los controles constitucionales, al menos como una posibilidad, para unos lo ven así, otros ya lo ven como que ya se acabó el control constitucional. El nivel de estrés que están viviendo los sistemas constitucionales no es una cosa tampoco nada más mexicana. Estamos viendo eso y esto nos tiene que llevar a la pregunta ¿por qué será? Porque, pues bueno, desde luego no porque México está influyendo en ellos, no necesariamente porque están influyendo en nosotros. Hay algo que nos están revelando de que las formas constitucionales, las formas legales, ya no están respondiendo a la distribución de poder, a la manera que la gente entiende. Mira, yo ahí voy a salir un poco marxista y decir que la estructura económica... Regresa a sus orígenes. Sí. Bueno, de su abuelo. Y también mía lo fue en algunos... La estructura económica está cambiando muy importantemente con la robotización y ahora con la inteligencia artificial. Y cómo la superestructura política, digamos, está atendiendo esas nuevas realidades. Pero tengo que ir a hacer una pausa, porque aquí en este canal no son marxistas. Regresamos en unos momentos. Oigan, no nos podemos ir, Chucho, del 2024 sin hablar de las guerras, desde luego, ¿no? Es impresionante lo que está pasando. Se cayó el régimen de Siria fin de semana, lo cual quiere decir que los que... Corea del Sur está... No, pero y que los que defendían a Assad, que eran los rusos y los iraníes y Hezbollah, pues no están fuertes. O sea, quiere decir que los rusos sí tienen un desgaste por la guerra en Ucrania y los otros por Irán y Hezbollah por la guerra con Israel. O sea, también es un año muy movido en ese tema. Sí, parece que la historia empieza a tomar un nuevo impulso después de esto que nos recordaba Javier, de estas vaticinios de que ya había concluido, de que no había ningún rival frente al éxito de un modelo económico, de un modelo político. Y me parece que lo que hemos visto en los últimos 2 años, esta reactivación de la guerra, el hecho también de que estamos viviendo en un mundo en donde el sistema mínimo de reglas está reventando. La idea de una ocupación militar en Ucrania también, pues me parece que cambia las coordenadas en las que y las instituciones internacionales ya no sirven para nada. La ONU, nadie la pela. O sea, también estamos llegando a eso, ¿no? Creo que no ha tenido ningún impacto en estos 2 años de guerra, ¿no? Así es. La guerra, ¿cómo ves? Mira, yo me gustaría acabar, porque estamos acabando, con que mientras que todo esto pasa a nivel político, es impresionante los avances que está haciendo la medicina para aumentar la longevidad de las personas. Sí. O sea, le están invirtiendo muchísimo dinero a poder aumentar la longevidad. Y este año, el National Geographic piensa que lo más importante que sucedió fue que pudieron, con inteligencia artificial, definir la estructura exacta de más de 200 millones de proteínas, que con esa estructura exacta pueden empezar a resolver problemas de una forma mucho más barata y mucho más puntual, tanto de, por ejemplo, resistencia a los antibióticos, como de enfermedades neuronales como Alzheimer, Parkinson y todas esas. O sea, de repente creo que va a ser como un mundo tan paradójico, porque quienes tengan dinero y recursos van a vivir en un lugar que nunca hemos habitado. Y mientras las redes de migración, la pobreza, las inundaciones, la vivienda, y esa
gran divorcio entre lo que ya vamos a saber resolver en términos científicos y cómo está el mundo, a mí me asusta, digamos. Pero al mismo tiempo da emoción saber cuántas cosas están por descubrirse en términos científicos con los avances tecnológicos que hoy... Javier, voy a seguir en el cerrar. mismo tema que Ana Laura. Todo esto que describe con toda razón Ana Laura, y que tiene una gigantesca relevancia y importancia, y sobre todo de cara a pandemias, ¿no? Yo agregaría que esto ha ido de la mano con un serio problema de la mayoría de las sociedades occidentales de enfrentar la vejez y la muerte. Tienes toda la razón. Entonces, Se están hay esta haciendo búsqueda. viejitos los países. No, pero además. Pero que no sabemos, no queremos envejecer, no sabemos cómo manejar la vejez, hay una actitud frente a la vejez muy malsana, hay un tema de la muerte que también no acaban de manejar bien estos países occidentales. Y Javier, de dinero, de cómo vamos a financiar a esas generaciones de viejitos longevos que van a demandar 100 años, ¿no? Y que van a demandar pues todo tipo de servicios, ¿no? Pero lo raro es este contraste con esta búsqueda de eterna vida y una incapacidad de manejar la vejez y la muerte que han ido de la mano y que es muy rara, muy rara. Tienes razón. Bueno, pues ahí está. Nos queda, ya 30 segundos. Muy rápido. Quiero regresar al tema de la vivienda, porque me parece que es un buen ejemplo, además, de cómo tenemos que poner nosotros lentes. ¿Sí? Convergen en el problemón de la vivienda a nivel global, que necesitaríamos producir 96,000 viviendas al día para poder cubrir la demanda y que no explote para el 2030. Pero convergen en ese lugar el proceso de la desregulación de los mercados, que básicamente significó en el caso de la vivienda volverlo todo una posibilidad de enriquecimiento en la parte bursátil y financiera, olvidándonos de cuán fundamental es para la vida tener una casa. Segundo, se cruza con el tema de género, porque históricamente la idea del hombre en las sociedades machistas típicas, digamos, pasaba porque fuera buen proveedor. Una de las principales cosas que ha de proveer es vivienda. Hoy, millones y millones de hombres en el mundo, por el aumento brutal de la vivienda, que es una de las cosas que más ha crecido su precio vis a vis la capacidad de compra de los ingresos, está haciendo agua por todos lados. Me parece que es un ejemplo interesante de cómo realmente tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera. Bueno, pues ahí está. Nos queda un programa y quiero avisarle al público que le vamos a dedicar a recomendaciones de libros, películas, series, en fin, podcasts para las vacaciones de fin de año. Así que así ya nos vamos en el último programa con ese tema, así para que lo vayan pensando. Gracias, Blanca, Chucho, Ana Laura, Javier, muchas gracias y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.